neurocientíficas es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral, hasta hace pues, prácticamente 50 años, se pensaba que los niños tenían plasticidad cerebral, es decir, el cerebro era plástico, aprende cosas, se adapta y luego ya se iba perdiendo. Pero hoy en día se ha demostrado que tenemos plasticidad cerebral, se calcula que empezaríamos a perder nuestra plasticidad cerebral a los 122 años. O sea que tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene nuestras neuronas de formar conexiones con otra. Rompo esta conexión, la formo con esta otra, ahora me voy para acá, ahora actúo allá. O sea, es muy moldeable, es muy moldeable. Pues mira, empezaríamos a lo mejor muy brevemente por referir lo que no es el bienestar, ¿no? Entonces se ha hablado, más que archiconocido y muy estudiado en la investigación, los perjuicios que tiene pues, una vida con estrés, con ansiedad, con ajetreo mental, ¿no? Entonces ya sabemos que esto hace muchísimo daño, tanto a nivel mental como a nivel físico, a nivel cardiovascular, sistema inmune, sistema endocrino, cerebro, ¿no? Pero uno de los estudios, ¿no?, científicos más famosos que hubo, que lo publicó la Universidad de Harvard en la revista Science, que es como la revista número 1, ¿no?, decía: una mente divagante es una mente infeliz. Entonces ellos empezaron a dar cuenta, hicieron un proyecto de investigación con miles de personas a las que les iban preguntando en su día a día y se dieron cuenta que lo que más infeliz nos hace es un poco esa divagación, esa mente que está constantemente vagabundeando, ¿no? Entonces a partir de ahí surgen en Occidente, como tú bien dices, porque yo sí que creo, ¿no?, que pues cada uno habla un lenguaje y todos son igualmente válidos, además muchas veces se llega a lo mismo, ¿no? Pues en Occidente se empezaron a desarrollar programas para proporcionar bienestar, pero ese bienestar pues suponía reducir el estrés, reducir la ansiedad, ¿no? Estos programas, por ejemplo, basados en mindfulness. Pero lo curioso es que estos estudios científicos llegaron a ver no solo que es bueno quitarse las cosas malas, que eso pues está claro, ¿no? Era obvio, sino que cuando pues hacemos meditación, cuando hacemos yoga, llegamos a una cosa que se llama el silencio neuronal. Es decir, nuestro cerebro literalmente se calma. O sea, una mente divagante, como decían los budistas, la mente del mono, que va de aquí para allá, que Santa Teresa de Jesús, nuestra mística, le llamaba la loca de la casa. Pues es esta sensación de no dejo de hablarme a mí misma todo el rato. Estoy todo el rato imaginando, pensando, y a veces, ¿no? Y la gente dice: ¿y si hubiera un botón que me apagara, por favor, un poco, ¿no? Pues entonces toda esa divagación tiene su parte en el cerebro. Es lo que nosotros vemos en la máquina. Metes a una persona que te dice: no, estoy muy tranquila. Le metes allí, ves el cerebro lleno de colores, lleno de actividad. Y dices: madre mía, cuánto jaleo, ¿no? Entonces, a más colores, a más actividad espontánea, porque es espontánea, tú no la haces, son pensamientos, sensaciones que te vienen. A más coloreo, a más actividad cerebral, tenemos más sensación de insatisfacción en nuestra vida. Wow. Y lo curioso, que responde a tu pregunta de qué es el bienestar, es que lo que nos proporciona una mayor sensación de felicidad es tener calma interior. Fíjate, es diferente a esa euforia, ha pasado algo y tal, ¿no? Eso es euforia, eso es algo, ¿no?, que para el cerebro es como mucha actividad. Tendemos a creer que el bienestar o la felicidad nos los daría tener más cosas, tener más actividades, salir a más reuniones, ser más famoso, más conocido, ¿no? Creemos que más actividad nos puede proporcionar mayor actividad. Exactamente. Y diciendo lo contrario totalmente. Pues lo que decía un pedazo de estudio que hizo Washington en diferentes países del mundo es que estaba anticorrelacionado muchas veces, ¿no? No por tener más la gente estaba más satisfecha. Y eso es muy curioso. Eso pues tiene pues una cantidad de evidencias enormes, ¿no? Lo que más valoramos, según dicen diferentes estudios que se han repetido pues, desde siglos, ¿no? Lo que más valoramos es la paz interior, el estar bien, independientemente de cómo estén las situaciones, la situación fuera. Fíjate, había un estudio que hizo la Universidad Complutense de Madrid
con personas que habían vivido de cerca en los atentados que hubo en Madrid del 11M, los atentados de unos trenes, ¿no? Que murió mucha gente. Entonces, a la gente que estaba alrededor había perdido un familiar o habían sufrido el accidente. Pasados 5 años, creo, se les preguntó, fíjate qué valiente la pregunta, ¿ha merecido la pena? Wow. Y entonces el 70% dijo sí. ¿Y por qué? Dijo, porque ahora estoy más tranquila. Eso es muy fuerte, ¿no? Eso es muy fuerte. O sea, he aprendido, tengo más paz interior. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, nos gusta mucho esa sensación de silencio interior, de paz, de estar en una paz interior. Esto es algo que dice el Bhagavad Gita, ¿no? Al final lo que quieres es la paz dentro, ¿no? Entonces, esa sensación de paz que tenemos dentro, pues es muy buena para el cerebro, porque todo ese ajetreo mental, nos produce disipar energía, perder el 60% de la energía del cerebro. Cuanto más actividad cerebral tengamos, más propensos somos a tener enfermedad de Alzheimer. O sea, tiene muchas implicaciones clínicas. Por eso, ahora la neurociencia está tan interesada en la neurociencia y la meditación, porque dicen, ¿cómo puedes conseguir que una persona baje esa actividad? ¿Y por qué quieren bajarla los médicos? Pues porque se ha visto que cuanto más alta sea esa actividad, más problemas hay en las enfermedades neurodegenerativas y en las enfermedades psiquiátricas. Fíjate. Para el sistema cardiovascular, los factores de riesgo cardiovascular son los mismos que los factores de riesgo de demencia. Para el sistema inmune, porque lo acelera. Las personas que tienen más ajetreo cerebral tienen más interleuquinas, que son pues aquellas responsables de los procesos inflamatorios, ¿no? Enfermedades autoinmunes, ¿no? Reducen la longevidad. Se ha visto que los telómeros, que son como nuestro reloj que va marcando nuestra edad biológica, se reducen si tenemos ello, ¿no? Entonces la gente pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo conseguir ese silencio neuronal, esa paz interior? Por ejemplo, ¿no? La meditación es una de las plataformas más estudiadas, evidencias científicas hay a millones, que reduce esa actividad. Un ejercicio de consciencia corporal, yoga, qigong. O sea, estás haciendo yoga, pero no estás pensando en ahora me voy aquí o allá. Vale, pues si haces eso, pues vale, has conseguido hacer unos estiramientos y no te ha venido tampoco muy mal. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de cuando hagas lo que hagas, como lo hagas, estés prestando un poco de atención a tu cuerpo, ¿no? Seas consciente. Entonces, cuando aumentamos la atención sobre el cuerpo, estamos aumentando lo que es el sentido número 1, que es la percepción de nuestro propio cuerpo por fuera y por dentro, ¿no? Pero el ingrediente que mayor sensación de felicidad nos da, y esto es un estudio, ¿no?, que a mí me encanta, que ha hecho el Max Planck en Alemania, ¿no?, y la Universidad de Wisconsin, ¿no?, es la compasión, el altruismo, el optimismo. Fíjate, y además eso lo observa cada uno, ¿no? Cuando uno te dice, no, piensa en un acto altruista que hayas hecho tú en tu vida o que haya hecho otra persona, da igual, ¿no? Y piénsalo. Genera como una especie de... Bueno, y entonces se observaba a la gente, les metían en la máquina y medían su cerebro. A ver, piensa ese acto altruista. Entonces... Inmediatamente el cambio en la cara, en el rostro. Exactamente. Y luego los cambios a nivel cerebral son enormes. Y fíjate, esto es muy curioso porque la compasión, que es de lo que más paz nos genera, las zonas cerebrales involucradas en ello son la corteza cingulada y la amígdala, que son las mismas que las zonas involucradas en la depresión. Sin duda. O sea, que son lo que se llama zonas como una llave, un interruptor. Pues sirve para una cosa, pero para lo contrario también, como todo, ¿verdad? Esto suele pasar mucho. Es un poco volver a esta idea del yin y el yang, ¿no? Que en la misma estructura esté la polaridad, ¿no? Y que exactamente. De nosotros, de nuestros hábitos, y yo creo que ahí me encantaría también invitarte a que nos hablaras un poco de cómo sí se va construyendo, cómo sí vamos construyendo estos hábitos para que nuestra amígdala empiece a funcionar más del lado de la compasión, del lado de la generosidad, o sigamos habituando nuestra amígdala a funcionar del lado del estrés, de la angustia. Yo creo que ahí es interesante
escuchar tu perspectiva, porque sin duda desde la perspectiva, por ejemplo, del yoga sabemos que la repetición, el hábito, es lo que va a ir modificando toda tu anatomía, todo tu cuerpo, para que involuntariamente casi de pronto empieces a tener estados naturalmente más generosos, más compasivos, más positivos, alegres. Sin embargo, sí es importante el hábito para generar esto. Ahora me encantaría, claro, escucharlo desde tu perspectiva médica. ¿Cómo es que el hábito sí va generando una realidad en el cuerpo biológico? Pues mira, eso lo empezó a decir el que es el padre de la neurociencia, el descubridor de las neuronas, que es Santiago Ramón y Cajal. Y él tiene una frase que es maravillosa, ¿no? Cuando entras, hay un hospital en Madrid que es inmenso, el Hospital Ramón y Cajal. Entras y hay una frase suya que dice: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no?, decimos que todos podemos ser escultores de nuestro propio cuerpo, ¿no? Pontino, ¿no?, uno de los presocráticos, decía: parece que esta vida trate de esculpir nuestra propia estatua, ¿no? O sea, ¿cómo esculpes, ¿no? Entonces, esto que decía Ramón y Cajal, las palabras neurocientíficas, es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral, hasta hace pues prácticamente 50 años, se pensaba que los niños tenían plasticidad cerebral, es decir, el cerebro era plástico, aprende cosas, se adapta y luego ya se iba perdiendo. Pero hoy en día se ha demostrado que tenemos plasticidad cerebral, se calcula que empezaríamos a perder nuestra plasticidad cerebral a los 122 años. O sea que tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces la plasticidad cerebral es la capacidad que tienen nuestras neuronas de formar conexiones con otra. Rompo esta conexión, la formo con esta otra, ahora me voy para acá, ahora actúo allá. O sea, es muy moldeable, es muy moldeable. Pero la parte importante de la frase de Cajal es: todo hombre puede ser si se lo propone. Claro. O sea, la intención, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos lo proponemos? Pues lo que dice la plasticidad cerebral, y entra en lo que se llaman las leyes Hebbianas de Hebb, que es el que lo descubre, es que el hábito, el reforzamiento, o sea, ¿cómo se consigue? Tú ahora mismo haces un cambio en tu cerebro porque has empezado a meditar un día, se ha formado una red. Y ya no vuelves a meditar, y esa red ya no vuelve a formarse. Entonces es como un camino, imagínate que vas por tu campo y todos los días caminas por el mismo sendero. Vas formando al final hay un camino, ¿verdad? A veces vemos, ¿no?, en el bosque, debe ser por aquí, porque se ve un senderito, ¿no? Y ese senderito, ¿cómo se ha hecho? Un paso, otro paso, otro paso, otro paso. Entonces, no hay otra. Eso ya no se hubiera gustado, ¿no?, en la neurociencia, es que cómo se hace uno, ¿no? No hay otra. La motivación, la perseverancia. Fíjate que en el Tanga Sine, cuando los tibetanos explican el recorrido a la meditación, que es ese monje que va detrás de un elefante que sigue a un mono, lleva en la mano un palo y un garfio, que es la atención y el esfuerzo. Totalmente. Y entonces, como dice Culadasa, ¿no?, ese gran maestro de meditación, no es tanto la disciplina como crear un hábito. Y eso le gusta más al cerebro, que tú le acostumbres. La biología es muy inercial, Somos seres inerciales. Y esto es bien interesante desde mi perspectiva en psicoterapia y todo esto, cuando algunas personas dicen: no, yo así soy. Es una mentira. Y totalmente. Es una mentira. Totalmente. Lo que pasa... Hemos contado una historia que unos hábitos nos han llevado a comportarnos de esta manera. Pero es muy bonito también pensar que no importa la edad, que no importa el momento, no importa la dificultad, siempre tenemos esa oportunidad de reinventarnos, de reinventar nuestra propia narrativa, de reinventar quienes queremos ser con nosotros y con los demás, ¿no? Y es difícil. Obviamente, para un niño es más fácil porque no tiene tantas estructuras, ¿no? Pero fíjate, ahí entra una cosa muy importante que es para esto de cambiar, es que conocimiento no es igual a información. Entonces, esta conducta me hace daño, vale, lo sé, eso es una información. Pero ¿cuándo la información se ha convertido en el conocimiento? Entonces, cuando es conocimiento, entonces ahí la perseverancia casi no cuesta tanto. Por ejemplo, las personas que tú la ves, verás con tus alumnos, el que viene a clases a aprender a meditar porque ha salido de una situación dura o hay un problema, a ese pocas veces le tienes que decir: oye, que te tienes que sentar. Sin embargo, aquel que dice: no, es que he oído, a una amiga le vino bien,
no es tanto, ¿no? Entonces dices, ¿cómo incorporamos la información? ¿Cómo la hacemos nuestra? Pues a través del cuerpo. El cuerpo aprende mucho más que la mente, aprende mucho antes, ¿no? El yoga, hacer yoga antes de meditar nos facilita. Hacer una técnica, esto se demostró en un artículo en una revista de la Sociedad Americana de Ciencias, ¿no? Que demostraba, ¿no? Que hacer ejercicios corporales, yoga, tai chi, qigong, antes de una meditación favorecía completamente todos los procesos, porque aprendemos con el cuerpo, siempre pensamos que es solo la mente, ¿no? De hecho, en la práctica del Kundalini Yoga, que es la que yo enseño, siempre hacemos primero una kriya, que kriya significa un conjunto de ejercicios para alcanzar algún objetivo en específico, para después, esa kriya es solamente la preparación para después poder entrar en el estado de meditación que hacemos al final. Pero es bueno esto que tú me comentas ahorita, que es verdad que a veces la vida nos tiene que empujar a tomar esa decisión de querer modificar en nosotros mismos ciertos hábitos que sabemos ya científicamente que nos van a hacer sentir mejor. ¿No creerías tú, Nazaret, que es ahora un gran momento a nivel mundial, que vivimos todos, lo compartimos todo, de enorme reto, de enorme dificultad, que nos podría dar esta oportunidad que tú estás diciendo de que el aprendizaje sea diferente? Yo creo que una cosa que yo, esto es a nivel personal, considero que ha sido un fallo, es haber perdido el sentido de la trascendencia, ¿no? Entonces ahora, vale, hay un virus, nos quedamos en casa, ya está. Entonces, viendo la tele, me bajo 5.000 series, espero hasta que me digan que puedo salir. Pero piensa a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor es una oportunidad. ¿Qué significa estar en casa? ¿Qué significa el silencio? ¿Qué significa parar? Te das cuenta de muchas cosas de ti, ¿no? Entonces, el que tiene un poco esa... Claro. Pero si es un poco pasivo, no pasa, no, nada, me tengo que quedar en casa. Pues has perdido una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, el aprovechar en las ciudades lo que es bajar el nivel del ruido. El ruido de los coches, el ruido, hablo de ruido, no de neuronas, sino el ruido. El ruido es una cosa que tiene unos perjuicios para, por ejemplo, está relacionado con la bronquitis. Fíjate, los niveles de ruido, con la bronquitis, la hipertensión, sistemas respiratorios, niveles de cortisol. El salud pública, ¿no? La contaminación auditiva. Una cosa que, claro, que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la gente que vive cerca de aeropuertos, eso es el caso extremo, ¿no? Pero entonces dices, pues aprovechemos, ¿no? Que estamos aquí. Entonces aprovechemos para aprender un poco a estar con nosotros. Eso es, y luego, por ejemplo, algo ya más allá de esta situación es cómo desde pequeñito. O sea, si ya desde pequeñito, ¿no? Acostumbras al niño a interesarse por las cosas, a admirarse, a transmitirle emoción, ilusión, pues ya no vas a generar adultos con problemas, ¿no? O sea, es mejor mantener a un niño, educar a un niño feliz es evitar adultos enfermos, ¿no? Decían. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Pues con los niños, estamos ahora en casa. Yo por ejemplo, he notado, ¿no? Pues está la niña en casa, la cantidad de juegos nuevos que hemos hecho, ¿no? Claro, diariamente tú sabes, ¿no? Que tienes hijos, tienes que entretener a este sujeto durante 10 horas, ¿no? Porque ellos no se ponen a leer un libro, mi hija tiene 3 años, ¿no? Todavía no se pone a leer, ¿no? Y entonces dices, y ya se me aburre. Entonces el acercarse, el conocerse más, es una cosa muy bonita. Está obligando a crear muchas nuevas circuitos neuronales en tu propia... Y fíjate, a mí me sorprende porque cuando le pregunto a las mamás, ¿no? En general casi todas me dicen, oye, pues lo lleva mejor de lo que pensaba, ¿no? Y a lo mejor es que a lo mejor al final lo que quieren es estar con su mamá y su papá. ¿No? Yo tengo un amigo que ha cumplido años su hijo y le dice, es el mejor cumpleaños, papá, porque has estado en casa durante mucho tiempo. Es un papá que trabaja mucho, ¿no? Yo creo que el reto lo tienen más los adultos que con los niños para aprender a estar con nosotros mismos y con ellos, que no lo hacen tanto los niños. Y luego hacer el esfuerzo, que yo creo que es el gran favor que podemos hacer a nuestro cuerpo como salud, a la parte física, os te lo digo en términos científicos. Cuando te fijas en las cosas alegres, tu corazón empieza a emitir en un ritmo que es diferente. Y resulta que ese ritmo
está relacionado con, bueno, con su salud cardiovascular, con los procesos cognitivos, con procesos emocionales, con problemas subclínicos cardíacos, con tensiones intravenosas, por pensar en cosas alegres. Eso es la base técnica. Pero no solo eso, sino el sistema inmune. Una de las cosas, ¿no?, que más favorece el sistema inmune es entusiasmarnos por algo. Porque la gente separa, ¿no?, muchas veces los procesos mentales de los físicos y son, pues como tú decías antes, las dos caras de una moneda. Todo tiene una parte fisiológica y no pasa nada. Yo no soy solo mi cuerpo, mi mente, pero están unidos, están relacionados, ¿no? Entonces el entusiasmarse por algo, pues se corporiza, el cuerpo da lugar a esa, no digo que lo genere, digo que da lugar a ese entusiasmo, ¿no? Entonces algo tiene que hacer. Y si yo me pongo a pensar en mal y que no sé qué y no sé qué, pues también. Entonces eso, por ejemplo, lo explica Sapolsky, que es un catedrático en la Universidad de Stanford, tremendo, que él intenta traducir los comportamientos a su base absolutamente técnica, absolutamente biológica, ¿no? Y entonces dicen que te des cuenta de que ese mal pensamiento que has tenido no es gratis para tu cuerpo. Porque pensar algo mal, tú piensas algo mal y estás un minuto pensando algo mal, pero tu cuerpo, lo que tú liberas, son 45 minutos. Entonces, claro. Pues yo creo que a mí esta reflexión tan profunda y que además la podemos vincular con la psicología, con la filosofía, con el sentido de la vida. Yo creo que con esto a mí me encantaría que la gente se quedara con el poder que tienen nuestros pensamientos sobre nuestra biología. O sea, como hacer conciencia real de que tu pensamiento, y en eso sí que podemos decidir. A mí me gusta mucho enseñar la meditación. Empieza a observar ese espacio que hay entre un pensamiento y otro. Empieza a extender un poco, a hacer un poco de espacio entre un pensamiento y otro, porque aprender a observar los pensamientos creo que es una responsabilidad que tenemos sobre nuestro organismo, sobre nuestra salud. Totalmente. Y como tú lo dices, nos permitirá también desde ese espacio ser más generosos, más compasivos, estar al servicio ahora de quienes nos necesiten, ¿no? Totalmente. Muy bonita. Esa tú la has resumido increíblemente bien. Con esa reflexión nos quedamos. Para que cada quien desde nuestras casas lo tomemos como una oportunidad y estemos pendientes de nuestros pensamientos y creemos buenos hábitos. Contenta yo. Muchísimas gracias. Gracias.